La Biblia dice, cuidado cómo le hablas a los pastores. Cuidado cómo te diriges a ellos. Cuando otra persona le hablaba a Moisés, Dios le decía, cuidado cómo le hablas a mi siervo. Escúchame, hermano, esto es un secreto para ti, para que no te mueras. Dios le decía a los hombres que venían a hablar con Moisés, cuidado cómo le hables a mi siervo. Mide tus palabras, guarda tus palabras, porque Moisés no es cualquier hombre. Igual le digo a los pastores, a los hermanos, cuidado cómo le hablan a los pastores. Cuidado cómo le hablan con malcriadez, con falta de respeto. Cuidado cómo le hablan a los pastores. Porque sea como fueran los pastores, al final tienen ministerio que ustedes no tienen. ¿Ah? Y Dios respeta el ministerio. Y eso hay que entenderlo, hermano. Por eso hay que tener un temor a veces cuando hablamos directamente cara a cara con los pastores. Yo prefiero, no sé, conversar poco con ellos a veces porque no falta, en muchas palabras no falta el pecado, dice la Biblia. Pero la Biblia nos enseña que cuando hables con un pastor, cuando hables con una persona llamada por Dios, mide tus palabras. ¿Ah? Ten cuidado con lo que le dices, cómo le dices, porque Dios tiene en alta estima a los pastores. Poder en la sangre de Cristo. Pero aquí había uno que sí podía hablarle duramente. ¿Quién era? Su suegro. Y no porque Jetro fuera Jetro, sino porque Jetro era su suegro. Y su suegro es como su papá de Moisés. Su suegro tenía la autoridad como un padre de Moisés. Pero si Jetro no hubiese sido suegro de Moisés, no podía atreverse a hablarle a Moisés de esa manera. ¿Entiendes? Poder en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, hermano, escuchen. Jetro era la única persona, porque ni siquiera María, Dios le dijo a María, ten cuidado. María, ¿quién era María? María, la hermana de Jesús, la hermana de Moisés. María, la hermana de Moisés, cuando se portó mal con Moisés, Dios le dijo, guarda tus palabras, ten cuidado cómo le hablas a Moisés. Siendo María la hermana mayor de Moisés. Fíjate, saca tu línea. Y cuando Aarón se portó mal, también Dios le dijo, ten cuidado porque a Moisés llamé, él fue llamado. Entonces Moisés tenía una capacidad espiritual muy grande. Y Dios había advertido a los líderes, a todos los líderes, a todos, hasta María y Aarón, que no se atrevieran a hablarle de una forma inadecuada a Moisés. Pero aquí encontramos a Jetro hablándole como si fuera su hijo, porque Jetro era como un padre para Moisés y tenía la autoridad por ser su suegro. No porque fuera sacerdote de Madián, sino por ser su suegro. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y dice entonces que el suegro le dijo, ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, Moisés. No le dijo, Moisés, disculpa, ¿puedo decirte algo en el amor de Dios? Disculpa lo que te voy a decir, pero me parece que no está bien. No le dijo así, porque esa forma de hablar es de alguien que está a más baja jerarquía que tú. Esa es la forma de hablar de una oveja, ¿no? Cuando una oveja se dirige a un pastor, pastor, disculpe, ¿puedo conversar con usted? Pastor, en el amor de Dios puedo decirle esto. Pastor, esto y esto. Así se habla con un pastor. A un pastor no va y le pones el dedo en la frente y lo miras cara a cara. No, porque tú no tienes la talla de un pastor. No tienes la talla de un pastor. Poder en la sangre de Cristo. Porque los ministerios se miden por la unción. Se miden por la unción. Y una oveja no puede ser más grande que un pastor. ¿Y qué pasó aquí? Moisés tenía un suegro
que había llegado a hablar con él y que le habló de una forma mucho más grande de lo que era él. No está bien lo que hace, le dijo. No le dijo, disculpa Moisés, no. No está bien lo que haces, Moisés. Entonces el suegro de Moisés le dijo así: desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú todos los asuntos a Dios. Mire el consejo de Jetro. Moisés, te voy a dar un consejo como papá. Tú lleva todos los asuntos a Dios. Métete a la oración, métete al secreto. Tú llévalos a Dios, entrégalo en la mano de Dios. Tú haz esa obra que tienes que hacer. Tú no tienes por qué estar solucionando problemas. Deja para los líderes eso. Y luego dicen al verso 20: enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, que quiere decir varones virtuosos. Le dice Jetro a Moisés: escoge tú. No dice que los hermanos escogen solos. Dice, el pastor escoge. ¿Quiénes son los líderes de virtud? Varones que tienen virtud. ¿Y qué cosa es virtud, hermano? Son capacidades. A más capacidades, más virtudes. Y aquí empieza a mencionar algunas virtudes Jetro y dice: escogen de tu pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Punto número 1, Moisés, busca varones que no dejen de diezmar nunca en la iglesia. ¿Cuántos cristianos dejan de diezmar 6 meses, 1 año? Y lo que le dice Jetro a Moisés: búscate hermanos en la iglesia que aborrezcan la avaricia, que sean hombres que no estén allí, que yo no puedo hacer esto, que hay que hacer una apoyada que yo no puedo hacer, que hay que vender un... No, hermano, el líder está apto para todo. ¿Has escuchado, hermana? El líder está apto porque es líder. Si no, no puede ser líder. El líder tiene que estar apto para todo, así como está apto para predicar en las calles, así como está apto para ir a salir a misión, así como está apto para ayunar, así como también está apto para trabajar en la obra. Si hay que partir leña, si hay que cocinar, si hay que vender polladas, si hay que vender lo que sea por la obra de Dios, está capacitado porque es líder. Y a los líderes se le exige más que a las ovejas. Pero si el líder no quiere ser líder, pues no da la talla, que se quede como oveja, que se quede como ovejita. Porque los líderes tienen que tener ciertas características que otros no tienen. Poder en la sangre de Cristo. Temerosos de Dios, dice, ¿no? Primero dice varones temerosos. Primero dijo varones de virtud. ¿Qué cosas son varones de virtud? Virtuosos. ¿Qué cosa es un varón virtuoso? Ahí comienza la cosa. La virtud son capacidades que tiene el ser humano. ¿Qué capacidades? Capacidades para hablar, capacidades para comunicarse, capacidades para dirigir, capacidades matemáticas, capacidades para poder ser dirigentes de un pueblo, de un grupo, capacidades de influenciar, capacidades de transmitir información, capacidades de transmitir fidelidad, capacidad de autoridad y cuántas cosas que tiene que tener un líder para poder ser líder. Eso se llama virtuosos. Luego dice temerosos de Dios, gente que sea temerosa de Dios. El temor a Dios es algo que viene del Espíritu Santo. Y el temor a Dios, vuelvo a repetir, es hasta cómo hablas con tus hermanos de la iglesia, cómo hablas con tus superiores, cómo hablas con tus padres,
cómo hablas con tu familia, todo eso indica el temor de Dios. Cómo te comportas en tu trabajo, cómo vives aún en tu negocio, con tu esposa, con tus hijos, ahí se ve el temor a Dios. Si vas a los cultos, si trabajas en la obra, sirves en la obra, cualquiera de las cosas que hay que hacer, nosotros estamos preparados para toda buena obra. Así dice la Biblia, que el cristiano está preparado para toda buena obra. No dice que yo estoy preparado para una cosa nomás, para otra cosa nomás, yo no sé pintar, que yo voy a hacer otra cosa. Hermano, cuando hay que hacer, se hace. Si hay que pintar, hay hermanos que no saben ni pintar, pero aprende a pintar, cualquier otro te sale un trabajo de pintura. Otro no sabe ni cocinar, aprende a cocinar, aprende a sumar virtudes, y esas virtudes va a hacer que seas mejor líder. Poder en el nombre de Cristo Jesús. Varones que aborrezcan la avaricia, es lo que dije antes, ¿no? Varones que diezman, ofrendan, colaboran, que participan, dando cosas que se necesita, aportaciones como las kermés y cuantas cosas que se hacen en la iglesia, aportaciones de aniversario. Especialmente los líderes son llamados a ser los mejores colaboradores de la iglesia. Luego dice, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, jefe de centenas, jefe de 50, jefes de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Porque de verdad, Jetro era un hombre inteligente, no hay nada que hacer, ¿no? Jetro le dijo, ¿estás buscando líderes, Moisés? Escoge varones virtuosos, ¿eh? No flojos, haraganes, no, varones virtuosos. Hombres que les guste trabajar, hombres que les guste dirigir, hombres valientes, hombres que no sean personas que un día se encienden, otro día se apagan, no, gente de verdad, gente virtuosa, búscate. ¿Quién dio ese consejo? Jetro. ¿Y cómo sabía Jetro eso? Lo increíble, ¿no? Jetro, sacerdote de María, usado por el Espíritu Santo. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Varones de virtud, temerosos de Dios, que le teman a Dios, porque si temen a Dios, también te van a respetar a ti. Pero si no temen a Dios, te van a faltar el respeto a ti. No se búscate gente temerosa de Dios, porque si esa gente verdaderamente es temerosa de Dios, no te va a faltar el respeto a ti, porque va a saber que tú eres su superior y te va a tener en alta estima. Poder en el nombre de Jesucristo. Por eso oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que el suegro le dijo. Ya sería pues un tonto Moisés si no haría eso, sabiendo que Dios le había enviado a tremendo líder llamado Jetro, ¿no? No sabemos más cuál función de Jetro en Madián. Era sacerdote de Madián, dirigía una congregación, dirigía mucha gente que quería en Dios en aquellos tiempos, era un consejero, era un líder, pero era muy capaz, por lo que yo entiendo, ¿no? Por lo que leemos aquí, era muy capaz. Y ese hombre fue y aconsejó al gran y al grande Moisés. Poder en la sangre de Cristo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel. Escogió Moisés, comenzó a escoger. A ver, dígame quiénes son los mejores. A ver, los mejores de la casa paterna. ¿Quiénes son los más inteligentes, los más capaces? ¿Quiénes son los más obedientes? ¿Quiénes son los más disciplinados? ¿Quiénes son, por favor, vayan escogiéndome a sus líderes? Los mejores los quiero acá. Y comenzaron, allá, ese es más inteligente, ese es capaz, mándalo para allá, ese es inteligente, diplomático, capaz, avanza más, avanza. Y empezaron a escoger los mejores. Aleluya. Y los mejores los educó Moisés para que sean líderes de 100, de 1000 primero, de 100, de 50 y de 10. Para que ellos juzgaran a esa población, porque tenían la capacidad de hacerlo.
Moisés tuvo que capacitarlos, tuvo que tomarles examen, tuvo que desarrollar sus capacidades, tuvo que ver si verdaderamente podían hacer justicia, si verdaderamente conocían los estatutos, los preceptos, los mandamientos, todo lo que Dios manda en su palabra, para que ellos puedan juzgar correctamente. Porque ninguna persona puede juzgar si es que no conoce la Escritura. Los cristianos, para poder juzgar a alguien, tenemos que conocer la Escritura al revés y al derecho. No puede usted juzgar como usted le da la gana. Si un pastor peca, dice la Biblia que para juzgarlo tenemos que tener 3 testigos y tener pruebas de eso. Y no cualquier prueba, no cualquier tontería, prueba fehaciente. ¿Está escuchando, hermano? Y no cualquiera lo va a juzgar, tiene que juzgarlo ancianos como él, pastores como él tienen que juzgarlo. Eso está escrito en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está cómo podemos juzgar a un pastor, cómo podemos juzgar a un líder y cómo podemos juzgar a una oveja. Está escrito en la Biblia, para que usted no cometa errores ni peque por eso. Que a veces juzgamos fácilmente, cuando la Biblia dice que tenemos que tener cuidado, que nuestra boca no nos haga pecar. Porque la boca fácil de pecar, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Ahora ve, en una oportunidad había un caso con un pastor. Y un hermano viene, un pastor, que ese pastor, que así, que así, que así. Hermano, tú no puedes juzgar a un pastor. Porque tú, en primer lugar, no tienes ni un cargo en la iglesia, eres una ovejita. Al pastor hay que juzgarlo, sí, pero usted no es el encargado. Tiene que ser, según la Biblia, ancianos como él. Llamar toda una junta de ancianos y que los ancianos pidan, dice la Biblia, 3 testigos de lo que lo están acusando. 3 testigos y que tengan evidencias razonables, no tonterías. Y no lo va a juzgar la oveja de la iglesia, lo juzga 3 pastores como él. Esto está escrito en la Biblia. Ah, pastor, no, pero es que hay que juzgarlo, que toque el otro. Si tú no tienes ni siquiera tienes un ministerio, ¿cómo lo vas a juzgar? No puedes juzgarlo. Bíblicamente dice eso. ¿Para qué dice eso la Biblia? ¿Para qué la Biblia regula eso? Para que no cometamos errores de forma y de fondo. No cometamos errores, porque si cometemos errores, caemos en pecado. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, eso le enseñó Jetro a Moisés. Y dice la Biblia que escogió Moisés varones virtuosos en todo Israel y los puso por jefe sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo asunto. Y todo asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y se fue su suegro. ¿A dónde? A su tierra. ¿Están leyendo conmigo, hermano? A su nombre, a su nombre y a su nombre. Poder en la sangre de Cristo. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que tener conocimiento, capacidad. La Biblia nos regula todo lo que nosotros debemos hacer. O sea, todo lo que hagamos, todo lo que haga usted y lo que haga yo, tiene que estar regulado por la Biblia. Yo no puedo hacer algo que esté fuera de la Biblia. A veces lo hago o lo hace usted de repente por ignorancia. Pero cuando uno va leyendo la Biblia, porque al menos has debido leerte unas 5 veces el Nuevo Testamento, has tenido que encontrar allí cómo se juzga un pastor, cómo se juzga una oveja y cómo se juzga un líder. Si has leído 5 veces el Nuevo Testamento, lo has leído 5 veces eso. Y si no lo lee la Biblia, notaré que no has aprendido nada. Porque eso está escrito, hermanos, en la Biblia. Aleluya. En la Biblia, hermano. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Vamos al capítulo 5 un ratito de Primera de Corintios. Capítulo 5 de Primera de Corintios. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Capítulo 5, amado hermano.
de Primera de Corintios. Allí hay un juicio a un hombre fornicario, ¿sí? Y hay un juicio a una oveja, ¿o no? En el capítulo 5 de 1 Corintios hay un juicio a una oveja que pecó terriblemente. Y Pablo dice al final del juicio: si no votan a ese hermano, yo mismo voy a ir y lo voy a sacar. ¿Cómo juzgar a un hermano? Ahí está escrito. ¿Cómo se juzga a una oveja? Pero vuelvo a repetir, una cosa es juzgar a una oveja y otra cosa es juzgar a un líder o a un pastor. Son diferentes formas bíblicas escritas por el mismo apóstol Pablo. Ahora, en el capítulo 6, ¿qué dice? Capítulo 6. Vamos al capítulo 5, verso 12. Verso 12. O verso 9. Verso 9 para que entiendan, ¿ya? Les he escrito por carta que no te juntes con los fornicarios. No, dice, absolutamente no. Con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, dice. No te ha dicho que no te juntes con los avaros, con los borrachos del mundo. Te dice con los borrachos cristianos, con los avaros cristianos. ¿Cómo voy a juntar con un hermano que no diezma, con una hermana que no diezma, que no ofrenda? La Biblia dice así, pues hermano, ¿por qué te molesta? En este caso estamos juzgando algo. Delante de ¿dónde estamos? Verso 9, 10. No dice absolutamente con los fornicarios de este mundo, no, sino con los avaros, los ladrones, todos son de la iglesia. Más bien escribe, dice el 11, que no te juntes con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, fuera avaro, fuera idólatra, fuera lisuriento, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Dice, yo no puedo juzgar a los que están afuera porque ellos no están convertidos. Sí puedo predicarles la palabra, sí puedo hablarles, pero también así como les critico y les digo borracho, arrepiéntense, también les digo que Cristo les ama y quiere salvarlos. A diferencia de los que son cristianos, que a ellos hay que hablarles duramente para que crezcan. Entonces dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice Pablo. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Tienen que juzgar a los que están dentro de la iglesia, dice. Ustedes tienen que juzgar dentro de la iglesia. Esos son los líderes, el pastor, los que juzgan a los que están dentro de la iglesia, en este caso a las ovejas. Versículo 13. Porque a los que están afuera, ¿qué dice? Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso que está entre vosotros, porque ese fue juzgado en la iglesia. Tú estás en la iglesia, eres fornicario, encima no te arrepientes. Ahí está la puerta, hermano. Ahí está la puerta. Porque no puede ser posible que siendo hermano, teniendo el Espíritu Santo, cantando en la iglesia, siga haciendo lo mismo. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Ahora dice, versículo 6: os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Miren, los santos van a juzgar al mundo. ¿Y por qué los santos, que somos nosotros, vamos a juzgar al mundo? Porque conocemos la Escritura, conocemos la Biblia. Hay gente tan ignorante que no conocen la Biblia, pero quieren ser jueces. Critican a los predicadores, critican. A mí, ¿cuánto no me critican de mi prédica que pongo en el internet? Critican por tontería, gente que ni la Biblia sabe, gente que no conoce nada de Biblia y critican, hermano. Y está bien, cada quien puede criticar como quiera, pero el asunto es, hay gente que no conoce nada, que no ha leído la Biblia ni una vez en su vida, y que hablan por que su mente les dice, bueno, me parece que es así, no me parece, no, a mí ¿qué me importa lo que te parece? A mí lo que me interesa es lo que la Biblia dice.
Si la Biblia dice que las cosas son así, no me interesa lo que tú pienses, me interesa lo que la Biblia dice. No tengo por qué estar yo agradándote a ti, a ti, a ti. No, yo no soy monedita de oro para que todos me quieran acá. Yo vengo a predicar la palabra para que todos la oigan y la asimilen si quieren. Poder en la sangre de Cristo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Fíjate, hermano. Y así dicen, ¿para qué juzgas, pastor? No se debe juzgar. Dice, ¿quién te ha dicho que no se debe juzgar? Eso se llama ignorancia de la Biblia. Jesucristo dijo, sácate la viga primero para que puedas juzgar a tu hermano. Y luego añadió, juzgar con justo juicio. O sea, sí se puede juzgar, pues. Pero los cabezones solamente leyeron, no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso leyeron algunos cabezones. Y no leyeron lo demás, porque no leen la Biblia, pues, hermano. Y piensan que lo que saben, lo poquito que han aprendido, ya se sienten sabios cuando nada saben. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, los santos han de juzgar al mundo. Nosotros vamos a juzgar al mundo en el milenio, cuando venga Cristo acá a la tierra. 1000 años seremos reyes y sacerdotes y juzgaremos al mundo entero con la Biblia. Pero para eso hay que conocer la Escritura. No conoces la Biblia para viendo novelas, no conoces la Biblia para durmiendo, para pensando en tu marido, no lees ni la Biblia, no conoces nada para pecando, fornicando, haciendo cochinada, no conoces la Biblia y quieres juzgar. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Luego dice, y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas, dice Pablo. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más las cosas de esta vida. Pablo dice, ¿no sabéis, hermanos, que vamos a juzgar a los ángeles caídos o a los ángeles que están también en el cielo? ¿Y por qué tenemos autoridad para juzgar a los ángeles? Porque ellos no han vivido lo que nosotros vivimos en la tierra. Ellos no han tenido las debilidades tan grandes como la ha tenido un hombre, un ser humano en la tierra. Ellos no han vivido en esta carne. Ellos han vivido en perfección. Claro que también decidieron pecar como lo hicieron muchos ángeles, pero no fue tanto como los humanos que pelean día y noche contra su carne. Por eso Dios ha dicho que los cristianos, los hombres y mujeres de Dios, van a juzgar a los mismos ángeles. Van a juzgarlos. Porque muchos ángeles han pecado, ángeles caídos, ángeles que han pecado de muchas maneras, y hay que juzgarlos porque ellos, viendo la gloria de Dios, siendo seres creados con potencia tremenda, siendo seres eternos, ¿no?, poderosísimos, cayeron en semejante grado de maldad. Por eso tienen que ser juzgados. ¿Y si quién lo va a juzgar? Los cristianos, los hijos de Dios que tienen conocimiento de la Biblia. Porque no todos los hermanos tienen conocimiento de la Biblia. Así le digo a ustedes, ¿ah? Porque me dicen, amén, amén, tú dices amén. Cuidado, porque de repente tú ni conocimiento de la Biblia tienes. Estamos hablando de los que tienen conocimiento de la Biblia. Ellos pueden juzgar, pero los que no tienen conocimiento de la Biblia, limítese usted hasta que usted aprenda. Y usted quiere aprender a jugar, siéntese a conversar con su pastor. Pastor, ¿y cómo es esto? Y comience a debatir con su pastor. A ver, de repente puede juzgar usted. De repente no puede juzgar ni usted mismo por falta de conocimiento de la Biblia. ¿Cuántos cristianos critican al pastor de cosas y cosas y ni saben, ni la Biblia la conocen? No la leen nunca. Pero son tan cabezones que comienzan a juzgar como cualquier animalito por allí que no saben lo que hace. Entonces, dice en el verso siguiente, si pues tenemos juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarles le digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Ve? En la iglesia tiene que haber gente que juzgue, pero no cualquiera. ¿A quién le pide? A un sabio de la iglesia. ¿Y quién es un sabio? Un conocedor de la escritura al revés y al derecho. Vamos a hablar, hermanos, sobre los juicios en la iglesia. Sentémonos y vamos a debatir. Vamos a hablar sobre la familia, lo que dice la Biblia. Sentémonos y debatamos sobre la familia. Vamos a hablar sobre la ley antigua. Vamos a hablar sobre la expiación. Sentémonos y hablemos de la expiación.
Vamos a hablar sobre el Éxodo, vamos a hablar sobre el Pentateuco, vamos a hablar sobre los deuterocanónicos, vamos a hablar sobre los libros sapienciales, etcétera, etcétera. Debatamos a ver quién tiene conocimiento de la Biblia, porque muchos se sienten jueces cuando no conocen nada de la Biblia. Hay que conocer la Escritura, es lo mejor que podemos hacer nosotros. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. En el verso 6, sino que el hermano dice, verso 6 fue, sí, a ver, déjame ver. Así es, verso 6. El hermano con el hermano pleitea en juicio, dice hermano. Y esto ante los incrédulos, mira, ¿cómo hasta los incrédulos se van a pelear? Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito. Para comenzar, ¿qué haces teniendo pleito entre hermanos? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Ahí está, sufre el agravio. La Biblia dice, sufre el agravio. O sea, nosotros como cristianos, hay gente que nos va a hacer daño. Hay gente que va a hablar peste de nosotros. Hay gente que habla cosas infladas, como dice la Biblia. Hay gente que hablan barbaridades y no miden su boca sucia. ¿Cuánto de mí no han hablado? Yo soy pastor, ¿cuánto no han hablado gente que yo he convertido? Gente que se han convertido por mi ministerio, hijos espirituales míos, y han hablado peste contra mí. Y yo he podido denunciarles, he podido llevarlos ante la justicia para que se traguen sus palabras, pero yo nunca lo he hecho. Pudiendo haberlo hecho, nunca lo hice. Pero ¿sabe qué? Porque la Biblia dice, sufre. Como principio sufre el agravio. Como principio sufre el agravio. Porque es necesario que los cristianos aprendan a sufrir agravio, críticas, murmuraciones de otras personas. Yo cuando veo críticas de mis prédicas, yo lo miro y me alegro porque es necesario que me critiquen. No me molesta. Pero si seguro tuviera en la carne, me molestaría. ¿Quién es este? Lo voy a bloquear, lo voy a sacar. No, lo veo. Bueno, su opinión, pues. Tiene su opinión. Pero si fuera mundano, ahí sí, hermano, me lo llevo hasta el tribunal de La Haya, hermano. Y no descanso hasta que lo metan al Urigancho. Pero como soy hermano, sufro el agravio. Como soy hermano, tengo que sufrir el agravio y perdonar las ofensas. Pero si me hubiesen encontrado siendo cristiano, agárrate porque ahí sí te encontrabas conmigo. Pero como yo soy hermano, tengo que aplicar la palabra. ¿Y qué me dice la palabra cuando alguien me critica, cuando alguien habla sin razón, calumnias y cuantas cosas? La Biblia dice, sufre el agravio. Y eso es para los cristianos como punto número 1. Y luego dice allí, en el verso siguiente, estamos en el 7 creo, ¿sí? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Así es. Esa es la primera parte de lo que es un juicio. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está hablando de los que cometen el agravio en la iglesia, de los que hacen todo ese agravio en la obra, porque los pecadores que están en la iglesia tienen que saber que van a ser juzgados en la iglesia para que no sigan pecando. Aleluya. Por eso el Señor nos manda a juzgar con justo juicio. ¿Y por qué? Porque los pastores tienen que tener consejeros, tienen que tener líderes. El pastor va a ver quién está capacitado para aconsejar a una pareja matrimonial, quiénes están aconsejados para juzgar en la iglesia, quiénes están ¿cómo puedo decir? ¿Quiénes están listos para juzgar o tienen la capacidad de juzgar en la iglesia? No todos lo pueden hacer. No todos. Y si alguien quiere ser consejero, pues sentémonos de vez en cuando a debatir ciertos temas. A ver hasta qué profundidad de la Biblia tienes. Con qué profundidad de la Biblia conoces. Cuántos libros aparte de la Biblia has leído sobre el tema. Y debatamos si tienes conocimiento. Y si yo veo que tienes conocimiento, muy bien, tienes capacidad para líder. Y si yo veo que no tienes conocimiento, ni la Biblia conoces, primero infórmate con la Biblia. Primero devora la Biblia unos 5 años. Unos 5 años estudia a profundidad. Y de ahí quizá volvemos a hablar otra vez. Hay gente, vuelvo a repetir, que no sabe ni la Biblia.
pero se ponen a juzgar a todo el mundo como si fuesen verdaderamente jueces de Dios, pecando con su propia boca. Porque se peca también con la lengua, hermano. Cuando hablamos cosas infladas, cosas sin saber, cosas fuera de contextos que no tienen base, poder en la sangre de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, el profeta Moisés, ¿no?, que fue uno de los mejores profetas, el libertador Moisés, fue educado por su suegro Jetro.